Porque antes era en manos de los Kirchner, hoy en manos de quién va a quedar. Digo, esto lo dijeron senadores que en ese momento y diputados que formaban parte de este cuerpo. Entonces, digo, a través del tiempo, como antes estábamos en desacuerdo con los blanqueos, yo sigo estando de acuerdo. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en las formas en las que se plantea, pero claramente hay quienes siempre estaban en desacuerdo y hoy están de acuerdo. La contradicción otra vez se hace presente. Razón por la cual voy a votar, me hago cargo de manera individual, voy a votar en contra del proyecto de ley porque de reparación histórica no tiene absolutamente nada. La verdadera reparación histórica la hicieron nuestros gobiernos desde el 2003 en adelante, dejando al 98% de la población incluida en el sistema previsional de reparto solidario y público, y así lo mantuvimos a lo largo del tiempo y así lo hicimos sustentable. Y pensaba, nosotros tenemos un ilustre escritor que decía, solo con el tiempo se aprende, ¿no? Y solo con el tiempo se aprende que este no era el momento, que el momento más feliz no estaba en el futuro, sino era aquel que estábamos viviendo en ese instante. Lo que pasa es que lamentablemente solo nos damos cuenta con el tiempo. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Basualdo. Gracias, señora Presidente. Creo que acá estamos en un momento realmente muy importante para Argentina. Hay que ser respetuoso de todas las opiniones, siempre lo he sido y lo voy a seguir haciendo. Pero quiero hablarle en la parte práctica. Cuando estamos hablando de pagar el juicio a todos los jubilados que están pendientes, cuando dijimos de pagarles nosotros a los hold down, yo dije hay que pagar los juicios externos e internos. Cuando nosotros queremos inversiones, tenemos que cumplir con la ley. El juicio con sentencia y que no se cumplen, el inversor que viene a Argentina dice, y ustedes cumplen, le pagaron lo de afuera y no le pagaron, tenemos que pagarle lo de adentro. Eso es buenísimo, todos queremos inversiones. Bueno, tenemos que tratar de hacerlo. Esto es fundamental para el crecimiento. Más allá del pago de los jubilados, que vamos a incrementar en 75.000 millones de pesos más los 30.000 más que hemos del otro día le vamos a poner en el bolsillo a la gente con el 15%. Cuando decimos hay que esperar que se reactive el país, por supuesto que hay que esperar, pero hay gente que no puede esperar. 5 minutos para cualquiera de nosotros no es nada. 5 minutos a alguien que está bajo del agua es la vida. Entonces hoy le dimos a las asignaciones universal por hijo, a la asignación universal por embarazo, a las pensiones graciables, a las pensiones y jubilaciones mínimas, le dimos un 15%, que es al año 32.000 millones de pesos. Que eso no podían esperar. No le digo que con esto le solucionamos el problema, con esto respiran, ya no están abajo el agua. Con estos 75.000 millones de pesos que les vamos a dar a los jubilados, tampoco le va a hacer una mejoría tremenda, pero van a respirar, van a mejorar la calidad de vida. Y estos 100.000 millones de pesos van a ir al consumo, no tienen capacidad de ahorro, van al consumo, vamos a generar más trabajo, se va a reactivar la economía y no poniéndosela a la plata a las empresas de subsidios, se la estamos poniendo a la gente, a los que necesitan, los que van al consumo. Entonces, es bueno, pagamos los juicios, recuperamos credibilidad, que es lo importante, y lo estamos haciendo. ¿Con qué le vamos a pagar? Le podríamos haber pagado con emisión de dinero, con la maquinita. ¿Con la maquinita qué hacemos? Que la inflación es hiperinflación. Entonces le pagamos por uno y le sacamos por el otro. Te damos 30 y te saco 50. No sirve. Le vamos a pagar con un blanqueo. Yo el otro blanqueo lo voté en contra. Y lo dije y lo voy a volver a decir por qué lo voté en contra de otro blanqueo. El otro blanqueo no era el contexto. El contexto tenés que tener para que funcione un blanqueo confianza, credibilidad. Y aparte, no podés perjudicar a aquellos que están en regla. En aquel blanqueo, le damos al que tenía la plata dudosa, le damos un sedín. Y ese sedín se convertía en dólares reales para comprar una vivienda. Aquel que tenía la plata declarada, quería traer a Argentina, no le damos dólares, le damos pesos equivalente al dólar que valía que no lo podía comprar. Si el dólar estaba a 14, le damos 9 pesos. Entonces el beneficio que le damos a aquel que estaba fuera deudoso, le damos el dólar billete. Entonces dije, estamos locos. No le podemos dar un beneficio a uno que está dudoso y al que está bien no le damos ningún tipo de beneficio. Ahora, al que está bien también le estamos dando un beneficio, más allá de que no va a pagar sus bienes personales por 3 años, le estamos dando un beneficio. Yo presenté un proyecto hace 3 meses de que le diéramos un beneficio a la gente, no hablamos de moratoria, sino ni blanqueo.
a los que pagaban bien, demos un estímulo, se está reconociendo. Entonces, este tiene el contexto nacional que está a favor, el contexto internacional que también está a favor para que se dé. ¿Por qué? Porque hay más de 50 países que se van a comunicar todos los movimientos bancarios y a corto plazo van a ser más de 100 países que van a comunicar los movimientos bancarios. Entonces se les cierra más el círculo de evasores. Y tampoco justifico a aquellos que dijeron saco la plata de Argentina porque no le tengo confianza a los bancos. La podría haber sacado, pero declarada. Si no era nada, usted saca, no le tiene confianza acá, saca afuera, pero declárela. Entonces por eso le van a pagar esta multa. Y el blanqueo no es gratis tampoco, es una multa que le van a dar. Es una multa y que es una multa dentro de lógica. ¿Qué es un blanqueo? Es un blanqueo como si alguien me debe 10 meses de alquiler. ¿Sabe lo que le digo? No me pague 10 meses de alquiler, págueme 3 meses, pero de aquí en más pagame todos los meses el alquiler. ¿Qué le vamos a hacer? Le estamos haciendo una quita de la multa que tenía que pagar. Le vamos a pagar el 100% de multa. Pagame un 10, un 15, un 20, lo que tenés que pagar. Pero de aquí en más pagame todos los meses los impuestos. Y ahí sí vamos a poder trabajar nosotros para una reforma fiscal, cuando empecemos a trabajar más con impuestos, cuando empecemos a cobrar más. Entonces ahí podemos decir, vamos a tener una Argentina más competitiva porque vamos a bajar los impuestos. Pero cuando todos paguemos, cuando vamos a cenar, si de 10 personas pagamos 5, la cena más cara. Cuando 10 personas paguemos 10, la cena va a salir más barata. Entonces vamos a poder dar el lujo de decir, bueno, si entra en torno al blanqueo, entra la confianza, bueno, ahí vamos a poder hacer una reforma tributaria y decir podemos bajar algunos tipos de impuestos porque vamos a recaudar mejor. Entonces creo que es una ley integral. Integral, ¿dónde? Favorece a los jubilados, da confianza porque pagamos los juicios nuestros, agregamos 100.000 millones de pesos, más 75.000 a los jubilados, más 30.000 a las pensiones que le hemos dado el 15%, más de 100.000 millones de pesos al consumo. Por lo tanto, también volvemos a recaudar porque va al consumo, el Estado vuelve a recaudar porque va al consumo, generamos trabajo, que la mejor ley antidespido es generar trabajo. Entonces creo que es un momento que hoy es una ley con responsabilidad, lo que tenemos que tratar de trabajar todos nosotros, y eso es lo que estamos haciendo. Creo que votando esta ley, y aquellos también que tenían el blanqueo, también tiene que ligar una moratoria, porque aquellos que teóricamente estaban con una dificultad para pagar su impuesto, bueno, que le den una facilidad también. Creo que es una ley integral, llega el momento porque el contexto nacional es de confianza, estamos creando confianza, el contexto internacional se le está cerrando a los evasores, que es bueno también que se le cierren todo el mundo, ahí vamos a evitar el narcotráfico, la trata de personas, todo, vamos a evitar, Dios quiera que se pueda cerrar y que todos comuniquemos. Y vamos a estar mucho mejor y ahí realmente vamos a poder recaudar mucho más todos los países. Entonces creo que esta es una gran oportunidad todos los argentinos para hacer una ley integral de inversiones, de generar trabajo, porque más allá de que pagamos los jubilados, vamos a generar trabajo con esta ley. Dios quiera que se pueda hacer así y le tengo confianza que realmente la moratoria va a alcanzar. Y si por X motivo no alcanza, podemos, dicen algunas banderas de acciones, si las acciones, podemos vender acciones o no del Fondo de Garantía. Si algunas acciones no son rentables, no tenemos y dan más en otro lado, bueno, se las demos, si las plata es de los jubilados. Vemos a ver qué acciones los conviene vender y cuándo los conviene vender y si es que los conviene vender alguna acción. No dice que tenemos que vender, dice si podemos vender hasta dejar un mínimo del 7%. Está en nosotros que los conviene más. Entonces en eso tenemos que estudiar. Creo que es una ley sumamente integral y por eso. Y cuando el año pasado también voté el presupuesto, que yo tampoco voté el presupuesto, lo voté que no, porque teníamos una alternativa de un mejor presupuesto para hacerlo. No votamos que no para no darle presupuesto, sino teníamos todos los que votamos que no, una alternativa mejor y que le dijimos, está el 28 de octubre, hay unas elecciones en noviembre, esperemos la primera semana de diciembre y hagamos el presupuesto, junto con el que gane con las elecciones. Y teníamos una propuesta mejor todavía. Y por eso lo votamos que no, no por no dar presupuesto, sino para tener un presupuesto mejor. Entonces creo que hoy estamos en condiciones de poder hacer una ley integral que beneficie al país y sobre todo que beneficie a los jubilados que podemos tener y que reactive la economía que tanto necesitamos todos. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, señor senador. Tiene la palabra el senador Barrio Nuevo. Muy bien, gracias, Presidenta. Bueno, en el curso de la sesión, creo advertir que se ha omitido un enfoque sobre este proyecto de ley con media sanción y que es necesario ponerlo en valor. Creo que es conveniente recordar que en realidad no estamos tratando el proyecto de Cambiemos. No estamos tratando el proyecto del presidente Macri.
estamos tratando. ¿Por qué no lo estamos tratando? Porque si fuera el proyecto originario, la tensión de esta sesión hubiera sido totalmente distinta. Este proyecto de ley con media sanción de diputados ha sido mejorado por el peronismo. Así es la cosa. Con el aporte de los compañeros que están nucleados en el Frente Renovador, otros del Bloque Justicialista, otros tanto del Frente para la Victoria, el peronismo es el que modifica y mejora este proyecto de ley de Cambiemos. Así se escribe la historia. Entonces, no es tan así. Vamos a poner algunas cosas en su lugar. No quiero entrar en esto de que si esta ley es... Hay algunos que dicen que es ómnibus, otro terminal de ómnibus, no sé qué será. Pero la verdad que son cuestiones distintas, pero más tarde quiero volver sobre esto porque no es una cuestión de técnica legislativa. No, no. Aquí hay una cuestión política con nombre y apellido. Política no tan solo desde el punto de vista del Estado Nacional, sino también de las provincias argentinas. El problema es de que esto del sistema previsional, al tocar el nombre del sistema previsional, claro, viene precedida la ley por un temor. Esto yo lo planteé en la reunión de comisión. Esto que se dio en llamar flexibilidad en el manejo de las acciones en las empresas en las cuales el ANSES tiene participación. Bueno, es una propuesta que razonablemente provoca una preocupación. Por eso fue que le pregunté al ministro Quintana por qué razón se incluía eso. ¿Cuál era la razón última? Es porque desde el PRO se considera que el Estado no tiene por qué tener intervención o parte en una sociedad anónima, por más que cotice en bolsa. ¿Sí? El Estado no tiene derecho a intervenir, es un mundo ajeno en el cual tenemos que estar en otra órbita, que obviamente que si el concepto es así, choca de frente contra nuestra convicción. El ministro Quintana me dijo, no a mí, a todos, que en rigor de verdad no había tal intención, esto de que el Estado deje, sino que era un análisis que más tenía que ver con la eficiencia en el manejo de las acciones por parte del Estado, sobre todo en aquellas sociedades anónimas que no tan solo cotizan en bolsa, sino que hacen la oferta pública de acciones, y que se había registrado un antecedente cercano en el cual el ANSES no había podido intervenir y en realidad había sido lesivo para los intereses del erario. ¿Por qué hago mención de esto? Primero, por la jerarquía y el nivel que tenía el funcionario que estaba respondiendo, porque era una cuestión de fondo, y porque esa manifestación debe ponerse en valor porque influye en el proceso de formación de la voluntad legislativa. La expresión del funcionario que ha expresado que bajo ningún punto de vista el gobierno quiere desprenderse de las acciones, forma parte integrante de la voluntad legislativa. Por lo tanto, si no fuera así, podría entenderse que la voluntad que termine al final está
viciada en su consentimiento. Por eso es que lo pongo en valor. Le he creído al ministro Quintana. Le he creído. Bien, eso por un lado. Por otro lado, hay que destacar también el artículo 12. El artículo 12, que ha sido mencionado ya por algunos senadores, pero creo que hay que poner mayor énfasis, porque al crearse el Consejo de Sustentabilidad Previsional y dársele como función que redacte el proyecto de ley que va a sustituir a nuestro sistema previsional, lo que está enumerando no son meras palabras, no son ruidos lanzados al viento. Acá lo que se consigna son los principios bajo los cuales debe redactarse esa ley. Y valga reconocer también que lo principal ha sido incorporado por el peronismo en la Cámara de Diputados. Porque el proyecto originario decía universal, decía integral, solidario, público, pero no decía sustentable y de reparto. Eso lo hemos incorporado nosotros. Son principios generales. Significa que no tan solo la labor de esa comisión va a estar condicionada o protegida, como se le quiera llamar, por esos principios, sino que el accionar del ANSES en todo este tiempo va a estar signado bajo el paraguas de esos principios del sistema previsional. No es cualquier artículo. Eso en cuanto al tema previsional. En cuanto al tema de las provincias, y ahora voy a hacer expresión a esto de la técnica legislativa, sí o no, la inclusión del acuerdo provincial es muy sencillo y no hay por qué escaparle al bulto. La única garantía que tenían las provincias de que la exacción ilegal de la que eran parte desde hace varios años se resuelva era que exista artículos específicos y concretos que se aprueben los acuerdos. Por eso está en esta ley, no por técnica legislativa. ¿De qué forma iban a tener seguridad las provincias de que se les reintegre de tal o cual manera? Únicamente diciéndole, señor, o me aprueba esto o no estamos de acuerdo con que se avance en esta cuestión. Y las provincias tienen absolutamente todo el derecho de tener ese tipo de posturas frente al Estado Nacional, porque han sido objeto de exacciones desde hace muchos años. Tienen autoridad política y tienen autoridad histórica para hacer ese tipo de planteos. Y en esto quiero también poner en valor no tan solo el trabajo del peronismo en la Cámara de Diputados, sino también de senadores en el proceso de discusión, entre ellos el presidente de nuestro bloque, como una de sus funciones. Acá todos hablan como si las cosas surgieran por arte de magia. Nada surge por arte de magia en política, menos en leyes de esta envergadura. Aquí hay posiciones asumidas con firmeza, negociaciones al más alto nivel, y acá nuestro bloque y varios de nuestros senadores, incluso quien está presidiendo en estos momentos la sesión, el senador Zamora, ha sido determinante.
Uno de los artículos de esta ley hace referencia específica a un acuerdo firmado por él para la provincia de Santiago del Estero. Entonces, hay que decir las cosas como son. La ratificación de esos acuerdos no viola ninguna norma, ni viola ningún artículo de la Constitución Nacional. Ambos acuerdos, tanto el que firmó individualmente la provincia de Santiago del Estero, como el que firmaron 18 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque es así, no son 19 provincias, 18 provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tampoco son jurisdicciones. La palabra jurisdicción es una distinción administrativa. Disculpe, senador, Sí. para recordarle que está excedido en el tiempo. Ya termino. Ambos acuerdos contemplan que para su vigencia deben ser aprobados por el Congreso de la Nación y por cada una de las legislaturas provinciales. Es decir, el mismo sistema que contempla la Constitución de la Nación Argentina para modificar la ley de coparticipación federal. O sea que acá no hay violación de nada. Voy a votar favorablemente esto, señor presidente, por las razones que he expuesto, por otras que por el tiempo no puedo exponer y porque la verdad es que la devolución del 15% lo tendríamos que haber hecho nosotros desde hace rato. Así que por eso voy a votar. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Mirkin. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores y senadoras. En primer lugar, quiero aclarar que voy a votar favorablemente en general el proyecto que se está debatiendo. Resulta para mí incuestionable la necesidad de pagar a los jubilados lo que les corresponde, como resulta también incuestionable pagar a las provincias el 15%. Quiero reconocer y coincidir con lo planteado por el presidente de nuestro bloque, el senador Pichetto, de que el Poder Ejecutivo Nacional debiera haber sido más generoso en la moratoria para las provincias y que ha permitido ese debate ampliar de 60 a 90 días, efectivamente la ampliación de los plazos. Pero no comparto, me parece demasiado pretencioso considerar que esta es una ley de reparación histórica. Quiero recordar a los senadores y senadoras que la historia del sistema previsional argentino, que viene desde el peronismo, porque nuestro partido, desde la Constitución de 1949 ya había planteado los derechos de la ancianidad y los derechos de los trabajadores. Y entre esos derechos estaba el derecho a la jubilación. Antes no existía el derecho a la jubilación y no fue una cuestión graciosa. Las luchas del pueblo argentino y de los trabajadores han llevado al mejoramiento de las condiciones laborales, a la jornada de 8 horas, a la posibilidad de jubilarse, sobre todo a los varones. He escuchado acá, en quienes me han precedido, que no entienden por qué el tema este que está en discusión es una cuestión de género. Miren, cuando asumió el gobierno de Néstor Kirchner, hubieron, después de 18 años de mantenimiento del monto del haber jubilatorio, 18 años, 13 aumentos jubilatorios, 13, no pocos, 13, antes de la moratoria previsional, porque el gobierno de la Alianza había disminuido
si no recuerdan, al 70% el haber previsional y el haber de los trabajadores activos. Y nos tomó mucho tiempo recomponer el sistema previsional y recomponer el monto de los ingresos de los trabajadores activos y pasivos, y al mismo tiempo poder establecer las discusiones entre el Estado, los trabajadores, los jubilados y la patronal. Acá se habla, y yo espero no equivocarme al votar, y espero que dentro de unos años podamos decir que no nos hemos equivocado, en reconocer el derecho, porque no es graciable. Esto de graciable es, ¿se acuerdan cuando Eva Perón renunció a ser, no quisieron darle que sea de la sociedad de beneficencia? Ustedes se recuerdan que las esposas de los presidentes eran las presidentas de la sociedad de beneficencia. Entonces, las mujeres de la sociedad de beneficencia argumentaron que era muy joven. Entonces, Eva Perón muy graciosamente dijo, bueno, entonces que sea mi madre. Bueno, esto no es beneficencia, estos son derechos. Y lo que viene ocurriendo es que los partidos opositores al peronismo vienen detrayendo esos derechos y nosotros venimos peleando por aumentarlos. Y cuando logramos aumentarlos, ahora estamos con esta ley que vuelve a plantear y a poner en discusión, y por eso no es casual que aunque hay 5 temas muy grandes en el texto de una misma ley, el tema jubilatorio sea como un tema central. Yo no creo que este sea un día histórico. La moratoria previsional, de la cual mi provincia, con el hoy senador Alperovich, fue un baluarte en la defensa de esa oportunidad, ha jubilado a más de 2,5 millones de argentinos, de los cuales 2 millones son mujeres. Y esos 2 millones de mujeres van a seguir jubiladas, pero las que vienen por detrás van a recibir la pensión graciable, como dicen acá, del 80% del total de la jubilación. Con eso no estoy de acuerdo. En ese artículo voy a proponer un proyecto adicional, y espero sí que todos los que hablan a favor de los jubilados me acompañen en el derecho de todas las mujeres y varones de la Argentina a ser ciudadanos, no de primera y de segunda, a ser ciudadanos de primera. Porque aunque las amas de casa, miren qué casualidad, ¿cómo se conoce la moratoria previsional? No se jubilan solo amas de casa, pero todo el mundo dice jubilación de amas de casa. Porque ¿saben qué? No es sin contribución. Las mujeres contribuyen con su laburo todos los días y encima no le pagan y encima dicen que es sin contribución. Dice la OIT que el trabajo de las amas de casa en el mundo, pero en el caso de Argentina, representa el 35% del Producto Bruto Interno. Y ojalá algún día se pague. Yo ya estoy para jubilarme, pero vienen miles y millones de amas de casa por detrás. Y este es un debate que este Congreso debe darse, no con la moratoria. Ahora, ¿es posible no hacer moratoria y hacer blanqueo? Yo creo que el blanqueo es para los que más tienen y la moratoria es para los que menos tienen. Podríamos darnos una oportunidad también de hacer una nueva moratoria que permita ampliar esa brecha de derechos que todavía no hemos logrado saldar. Por eso, por el 15% por mi provincia, por la que soy representante, por la moratoria para mi provincia, por los 200 años de la Argentina, del virreinato del Río de la Plata que logró la independencia, por las oportunidades para varones y mujeres a vivir en una sociedad más justa, más equilibrada, más democrática, es que voy a dar mi voto positivo a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Jacopo. Señor presidente, voy a fundamentar mi voto desde ya positivo a esta ley y voy a iniciar haciendo un análisis taxativo del texto de la ley en su título, donde habla de reparación histórica. Reparar es enmendar algo que está dañado
y en este país sistemáticamente durante muchos años nos hemos olvidado de nuestros adultos mayores. Y voy a resaltar lo más importante de esta ley, que como bien decía el senador Romero, de que yo escuchaba con asombro y él ratifica mi pensamiento diciendo de que debíamos ser coherentes y no hablar tanto técnicamente de recursos por una cuestión ideológica. Acá las ideologías las tenemos que dejar de lado. Tenemos una deuda, y una deuda muy grande. Yo durante muchos años, si me permite, señor presidente, esta infidencia, ejercí el derecho previsional. Y he visto muchos casos, he visto la injusticia en una provincia pobre, muy pobre, donde el tema de los jubilados, aquellos que en su gran mayoría inmigrantes tenían problemas con sus documentos, nunca alcanzaban a tener un beneficio jubilatorio. Este gobierno, que se ha tildado de ser un gobierno como alguna senadora que me precede en la palabra, hablaba de soberbia de clases, que era lo que lo caracterizaba a este gobierno, yo voy a refutar este concepto tan duro y tan lejos de la verdad de nuestro presidente. Y de toda la gente que, como bien decía, colaboró del Partido Justicialista en este proyecto en diputados. Nuestro presidente hoy universaliza la asignación a la vejez, así como se dio la asignación a la niñez en forma universal. Eso es lo más importante. Y yo no sé, llevo muy poco tiempo en este recinto, no tengo el privilegio de haber acompañado o haber rechazado otras leyes, pero sí este día va a quedar en mi corazón como el mejor de los recuerdos porque voto con plena satisfacción este gran proyecto de ley, que si hoy todos compartimos que vamos a reparar una deuda histórica sin hacer futurología, porque hacemos futurología para algunas cosas que nos convienen, pero esta reparación es histórica. Todos los hombres y las mujeres, aquellos que permanentemente señalamos y corregimos cuando no se dice senadores y senadoras, hoy estamos haciendo una cuestión de género porque estamos incluyendo a los adultos mayores, a los varones, que con la vieja ley no podían acceder sino hasta los 70 años y con algunos años de aporte, porque no había una moratoria para los adultos. Hoy acá todos y todas van a tener el mismo derecho. Y cuando digo todas, no estamos cercenando ningún derecho a las mujeres, porque soy una defensora de la cuestión de género. Muy por el contrario, este proyecto es tan generoso y tan amplio que prorroga por 3 años más la moratoria a las mujeres. Entonces, no me deja ver la venda, la generosidad de este proyecto, no me deja ver el dolor de lo que vemos diariamente, aquellos derechos cercenados, y voy a permitirme hacer un homenaje a un jubilado que murió siendo hijo de un gerente de ANSES de Jujuy, el señor Bataglia, que desde el año 2011 tenía sentencia firme y la ANSES apeló en 3 oportunidades y se murió. Se murió el señor Bataglia, beneficio, ¿sí?, otorgado y del cual inicia su reclamo, y hoy su viuda no puede cobrar la pensión porque fue apelado el recurso del reajuste de haberes. Esto sí es una reparación histórica, permítame ser reiterativa, y voy a votar con muchísima satisfacción porque si de algo conozco es del derecho previsional y no me preocupa que el fondo de sustentabilidad, porque bien claro lo dice el artículo que solamente podemos
destinar acciones si se los considera necesario y hasta un 7%. Vamos a optimizar esas acciones que hoy, si fijamos de este fondo, es hoy lo mismo que le debemos a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, lo que tenemos guardado mezquinamente. No es honesto que no votemos y no pensemos en nuestros adultos mayores. Es una ley realmente reparadora y que reivindica a todos aquellos que trabajaron en este proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Pilati Vergara. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve porque en honor a la verdad ya la senadora Zagnún, en representación de la minoría, y otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a los extremos que yo quería considerar de este combo, de este proyecto de ley ómnibus que estamos considerando. Pero sí quiero dejar aclarado que adhiero al acuerdo fiscal respecto a la devolución del 15% que ha realizado mi provincia con el Gobierno Nacional, y que adhiero más allá de las dudas que yo tenga acerca de los beneficios del mismo y de las posibilidades de verdadero cumplimiento, pero que lo adhiero porque lo acordó el gobernador de mi provincia y porque fundamentalmente fue ratificado por ley del Congreso Provincial. Pero que no estoy en absoluto de acuerdo con que un proyecto, un acuerdo fiscal de estas características haya sido incluido de manera amañada en este combo donde se nos dan a considerar distintas instituciones, porque la Constitución prevé para este tratamiento un tratamiento especial, perdón por la redundancia, y cuanto menos debería haber ingresado por separado como proyecto autónomo desde aquí, desde el Senado de la Nación. Creo que incorporarlo en esta ley ómnibus le quita legitimidad y nos pone una vez más a los senadores, a quienes tenemos que decidir el sentido de nuestro voto, en una suerte de extorsión, donde si queremos votar esto tenemos que votar el resto, donde si tenemos observaciones respecto a otros aspectos de esta ley ómnibus, no sabemos cómo la podemos tratar al final de la historia para que no pierda este sentido de coherencia en la técnica legislativa. Lo que sí quiero dejar aclarado es que, y lo anticipó el senador por mi provincia, Eduardo Aguilar, yo creo que estamos ante un proyecto de ley donde aparentemente todo tiene que ver con todo y perfectamente nada podría tener que ver con nada. Que este blanqueo con el que nos quieren hacer creer, o algunos entienden de buena fe, que se va a poder solventar el pago de los juicios y todos estos beneficios previsionales, puede no llegar a ser tal, puede no llegar a alcanzar, puede no llegar a ser suficiente, porque nadie sabe si realmente, absolutamente todos quienes tienen dineros afuera lo van a blanquear, y en el caso que lo blanqueen, si lo van a repatriar. Y en el mejor de los casos, bueno, lo blanquearán y se pagará el impuesto correspondiente, con lo cual no alcanzará ni a la mitad de lo presupuestado para hacer frente a todas las erogaciones de estas recomposiciones previsionales. Y ahí es donde me preocupa, porque vamos obviamente a echar mano al Fondo de Garantía Previsional, que es lo que nos ha enorgullecido y ha posibilitado que durante estos 12 últimos años pasados hayamos podido gozar de un sistema jubilatorio público, solidario, de reparto, que trajo dignidad a millones de jubilados que nunca antes en la historia de nuestro país habían sido reconocidos en su dignidad. Yo disiento, y disiento fuertemente con las exposiciones de senadoras que han diputado anteriormente, y sobre todo con el título de este proyecto cuando lo venden, y recién lo veía por los zócalos de los programas de televisión que están pasando en vivo este debate. Se está debatiendo, se está aprobando un proyecto de reparación histórica para los jubilados.
Dejemos de mentir, presidente, por favor. Si hubo en este país un proyecto de reparación histórica para los jubilados, es el proyecto previsional que llevó adelante el justicialismo en estos 12 últimos años. Un proyecto que incluyó a millones de jubilados que jamás en la vida podrían haber tenido la posibilidad de tener un ingreso digno por fuera del que lo podían sostener sus hijos, sus nueras, sus yernos, porque no se podían acoger al sistema jubilatorio porque no habían tenido aportes o los aportes suficientes. Y no es que no tuvieron los aportes o los aportes suficientes porque fueron unos vagos, porque no quisieron ir a laburar. No tuvieron los aportes porque el Estado no les dio la posibilidad de generar empleo donde ellos puedan laburar dignamente, donde puedan llevar el pan a sus casas, a sus mesas con dignidad como lo llevaba el resto de los argentinos. Y en el caso que sí lo tuvieron un Estado ausente, que no se molestaba, no se preocupaba, no se ocupaba de vigilar si la patronal le hacía los aportes como correspondía. Entonces vino el justicialismo otra vez a poner justicia, a poner blanco sobre negro sobre esos millones de situaciones. Y se los equiparó en derecho absolutamente a los otros jubilados, a los otros adultos mayores que sí habían podido acceder a la jubilación porque habían tenido la suerte de haber trabajado toda la vida o de tener patrones decentes que le hayan hecho los aportes como correspondía. Eso fue una verdadera reparación histórica, no esto, porque esto, y si vamos al caso, señor presidente, también acá tiene que ver con que a qué parte, a qué porción del pueblo representamos cada uno de nosotros. ¿Saben qué? Los jubilados a los que yo represento, los pobres jubilados de la mínima, no están representados en esta reparación histórica. De última, sincerémonos y digamos que esta reparación histórica tiene que ver con una reparación histórica a los jubilados en su gran mayoría de privilegio que este gobierno quiere beneficiar. Y me parece muy bien, tienen todo el derecho del mundo, pero no mientan. Acá estamos hablando de 250.000 jubilados que van a cobrar un promedio de 300.000 pesos de haber jubilatorio mensual. No son pobres viejitos jubilados que hoy se están muriendo de hambre y están viviendo de un hijo, de un yerno, de una nuera. Están cobrando su jubilación. No es la que ellos pretenden o la que ellos consideran que es justa o la que les corresponde de acuerdo a derecho. Por eso han iniciado juicio y por eso tienen sentencias donde en muchos casos le dicen que les corresponden 300.000 pesos de haber jubilatorio mensual promedio. Hoy estamos acordar con 250.000 jubilados que van a cobrar 300.000 pesos promedio. Y un gran universo de jubilados que están cobrando hoy más de 7.000 pesos. O sea, un poco más de la mínima que cobran muy orgullosa y dignamente la mayoría de los jubilados a los que, insisto, sí les otorgó esa reparación histórica al gobierno, el gobierno al cual yo represento. Así que, señor presidente, y para terminar, la verdad que tampoco me parece oportuno el tema del blanqueo en este momento. Si nos llenamos la boca de palabras y paseamos por los canales de televisión hablando de la corrupción y de la necesidad de tomar medidas a los efectos que desde la función pública empecemos a tener conductas transparentes, que no nos divorcie del pueblo, que el pueblo nos crea, bla, 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 ¿saben qué? Justamente en este momento, justamente en el medio de los Panama Papers, justamente en medio de los López, vamos a otorgar este blanqueo. ¿Qué mensaje estamos dándole a la sociedad? Señores, señoras, en lugar de ponernos a dictar normas que castiguen a los corruptos, que castiguen a la corrupción, vamos a dictar normas como esas curitas. Bueno, hasta acá hicimos las cosas mal, pero a partir de hoy perdonamos a todos, acá no pasó nada, traigan su plata o digan qué plata tienen, paguen un porcentaje como impuesto y se terminó la historia. Discúlpenme, colegas, discúlpenme, senadores y senadoras, pero lejos de estar vivenciando un día histórico, siento profunda vergüenza por saber, a pesar del sentido de mi voto, que hoy estamos iniciando los cimientos otra vez de un proceso de reprivatización de nuestro sistema previsional público, solidario y de reparto, que con tanto orgullo, que con tanta honestidad y que con tanto reconocimiento de derecho hemos implementado y llevado adelante durante los 12 años pasados. Muchísimas gracias.
Gracias, señora senadora. Senadora Lavado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, voy a manifestar mi posición respecto a esta media sanción que estamos tratando, pero no solo una posición, sino también quiero manifestar una preocupación que también sé que no es una preocupación solamente mía, sino que de muchos jubilados y de muchos trabajadores que, como así se ha dicho acá, algunos se han manifestado a favor de la ley y otros tantos mantienen y comparten esta preocupación de lo que hoy aquí estamos sancionando. Tal cual lo manifesté en la comisión del plenario, institucionalmente los senadores y senadoras representan a las provincias. Pero también en este Senado no solo sancionamos leyes a favor de las provincias, sino que la mayoría de ellas tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas. Y en este caso específico estamos tratando una ley que involucra a un sector muy vulnerable como son los jubilados y pensionados, que viene a plantear un reajuste en sus haberes y a ejercer un pago en las deudas previsionales que se mantiene con ellos. En el artículo 2 de esta media sanción se declara la emergencia en materia de litigiosidad. Este solo título me genera varios interrogantes. El solo hecho de ser voluntario, el programa significa que puede haber una gran mayoría, un gran universo de jubilados que no ingresen al programa y por lo tanto no deja de haber litigiosidad. Otra de las cuestiones importantes y que quiero también manifestar acá, es decir, si hoy un jubilado quiere hacer un reclamo por vía administrativa o por vía legal, no se lo están tomando. Es decir, que me preocupa el término de la emergencia. Cuando declaramos emergencia lo hacemos por situaciones de catástrofe o por situaciones fortuitas, que fue algo que no podíamos prever. Creo que acá el tema de pagar las jubilaciones que tienen juicio y sentencia es una cuestión que está prevista en el presupuesto. Por eso, lamentablemente, el término de la emergencia me genera muchas incertidumbre y muchas preguntas. Se establecen también acuerdos transaccionales, sin respetar los distintos fallos que ha emitido la Corte en todo este tiempo. Y eso va en desmedro de los jubilados al no respetar los fallos. Yo había hecho hace un rato algunas cuentitas por acá mientras hablaba el resto de los senadores, calculando que en la zona de la provincia de Santa Cruz, donde muchos jubilados que son petroleros y que tienen que se les paga lo que es zona desfavorable, y por tener 10 años, 5 años de juicio, hay jubilados que con sentencia firme estarían en condiciones de percibir casi 2 millones de pesos. Si nosotros nos vamos al texto hoy de la ley como se pretende sancionar, estaríamos a esos 2 millones de pesos haciéndole una quita del 40%. Ese 40% de 2 millones significan 960.000 pesos. Si esos 960.000 pesos le tenemos que poner el pacto de cuota liti que todos los jubilados han firmado con sus abogados, les estamos dejando 768.000 pesos. Si lo dividimos para pagarle el 50% en la primera cuota, estamos dejándole 348.000 pesos. El resto se lo vamos a pagar a 3 años en 18 cuotas de 21.000 pesos. Ese es el resarcimiento histórico que queremos hacer con los jubilados y pensionados de nuestro país mediante esta ley. Como todo tiene que ver con todo, como decían algunos senadores, y respecto al tema de los fallos, un fallo se cambia con otro fallo. Así que por eso entiendo por qué también el apuro del nombramiento de los jueces anteriores. Nosotros lamentablemente habíamos tratado de incorporar modificaciones a la ley en la comisión, pero como no se nos fue permitido, hemos emitido un dictamen de minoría. En esas modificaciones que nosotros queríamos proponer, una de ellas tenía que ver con el orden de prelación,
donde pedíamos prioridad para aquellos jubilados que estaban con certificado de enfermedad terminal, para que este resarcimiento se pudiera pagar en una sola cuota. No pudimos incorporar la modificación. Entendemos también más justo continuar con la moratoria, porque incluye hombres y mujeres en igualdad de condiciones, dado que la pensión universal, como también lo manifestamos en la comisión y también queríamos introducir alguna modificación, si se nos permitía, era justamente permitir que sea hereditaria para que las cónyuges o cónyuges, en caso de fallecimiento del titular, pudieran quedar con una cobertura y no quedar desprotegidos. Después, la autorización de usar las acciones del ANSES, que si bien se manifestó públicamente, dice que no las van a vender o se les permite hasta un 7%, la verdad que lo que no está escrito no me da ninguna garantía los dichos. Sino las palabras puestas o escritas en la ley deberían ser otras. Cuando se dice de disponer, podrían las palabras, vuelvo a reiterar, tener otros términos en el apartado específico de esas autorizaciones. Se dice también, dentro del régimen de esta ley, el sinceramiento fiscal. Emergencia y sinceramiento fiscal. Emergencia, sinceramiento fiscal. Dos palabras que lamentablemente fueron utilizadas, y esto me remota ya al año 92, cuando en el gobierno del doctor Menem también venía una ley de emergencia previsional a este Congreso, y el sinceramiento fiscal, tal cual. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Todos sabemos cuál fue el resultado. El resultado fue la privatización del sistema jubilatorio, el resultado fue la privatización de YPF. Es cierto, y tal vez también es necesario, y nosotros lo hicimos en nuestro gobierno, tener que pensar en que los que se llevaron el dinero afuera lo traigan al país, confíen en la Argentina y vuelvan a depositar sus fondos en nuestro país. También lo hicimos nosotros, vuelvo a reiterar, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández lo intentó en varias oportunidades, no fueron exitosos los blanqueos, también hay que manifestarlo, que de paso debo decir que también no fue acompañado por la mayoría de la oposición, no fue acompañado. Entonces, la verdad que sostener este sistema de pago a los jubilados pensando que el blanqueo le va a dar el financiamiento, creo que estamos totalmente equivocados. Si bien, diputados, y como lo manifestó el senador Barrio Nuevo, que comparto totalmente con él, se le incorporaron cambios sustanciales a lo que es el denominado sinceramiento fiscal, creo que no son suficientes. Y también, cuando hablamos del financiamiento al pago de esta ley, reitero que el blanqueo no nos garantiza el financiamiento. Y prueba de ello es que el gobierno en estos días de tratamiento de esta ley ha dictado algunos DNU, algunos decretos, y uno tiene fecha 22 de junio, que está firmado por la presidenta de este Senado, que demuestra claramente que el blanqueo no nos va a garantizar el financiamiento de esta ley, por cuanto se prevén modificaciones presupuestarias. Y otro de los decretos que se han sancionado en estos días tiene que ver con una emisión de deuda. Y esa emisión de deuda, si bien está dentro de los parámetros que este Senado autorizó, quien compra es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, estamos aumentando nuestra deuda interna y esto también pone en riesgo lo que venimos diciendo hace rato y varios senadores, el sistema de seguridad social en la Argentina. Otra de las cuestiones que también hace ver que esto no va a ser exitoso es otro DNU que tiene que ver
con un nuevo cálculo para las jubilaciones a partir del mes de agosto. Si lo van a hacer en el mes de agosto, yo digo, ¿por qué no lo mandaron al Senado o a Cámara de Diputados para que con la misma rapidez de este tratamiento pudiéramos convertir ley? Que eso sí, fíjense que ese DNU sí contiene los fallos de la Corte. Es decir, hay una contradicción respecto a esta ley con este nuevo DNU que salió en estos días. Tampoco estoy de acuerdo con el tema de la exención de ganancias en el aguinaldo, porque si realmente se quiere beneficiar a la gente, se quiere beneficiar a los trabajadores, se quiere beneficiar a los jubilados, hubieran hecho ahí un DNU y haberlos eximido realmente del pago. También el artículo 61 de la ley, así como está sancionada, indirectamente va y contempla a que haya personas, trabajadores que ya estén exentos. No era necesario, porque en virtud del artículo 61, el inciso D, hay muchos que van a estar exentos de este impuesto. También otra de las cosas que nosotros Señora senadora, le recuerdo que van 11 ya termino, minutos. Déjeme un segundito más, por favor. También habíamos querido contemplar dentro de la modificación que los jubilados puedan ser eximidos del impuesto a bienes personales aquellos que tuvieran una vivienda única y permanente. Como verán, nuestras modificaciones tenían que ver en mejorar la ley, en mejorar el beneficio para los jubilados, y acá el resarcimiento histórico debería haber sido el cumplimiento de la palabra empeñada en la campaña por Cambiemos y estar tratando hoy el 82% móvil, que yo lamento que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo haya vetado, pero también entiendo que en aras de no tener la garantía del financiamiento, como no lo tiene esta ley, entiendo que ese fue el camino del veto. Para ir terminando, porque la verdad que tenía mucho para decir, pero ya el tiempo me está corriendo, dije lo de los decretos, estamos realmente poniendo en riesgo el sistema jubilatorio. Esto hay que reiterarlo porque en el futuro se van a ver las consecuencias de esta ley, y espero que por lo menos esto que están diciendo que van a hacer lo hagan, porque ya hemos sancionado otras leyes en beneficio de la gente que todavía no hemos visto ningún resultado. Por ejemplo, la de la sanción del IVA, que si bien se promulgó la ley, todavía no hay absolutamente hecho dentro de la AFIP ninguna reglamentación para que se esté cumpliendo y ejecutando esta ley. Lo mismo pasa con las tarifas sociales. Hay más de 3 millones de jubilados que han iniciado el trámite. Es mentira lo que dijo acá el ministro Aranguren cuando dijo que habían 3.000 jubilados o personas incorporadas al sistema de tarifa social. Hay 51.000 jubilados nada más incorporados a la tarifa social. Entonces, no mientan más, cumplan con lo que dicen que van a hacer, y si quieren hacer las cosas mejor que nosotros, vuelvo a reiterar, acá deberíamos estar tratando hoy el 82% móvil. Esta ley no es beneficiosa para los jubilados ni para los trabajadores, y también quiero decir que hemos atendido en estos días jubilados de distintos sectores, de distintas representaciones gremiales que han venido a manifestarse en contra de esta ley. En virtud de todo esto, y también uno de los artículos que no comparto es el artículo 27 respecto al tema del resarcimiento de la armonización de las cajas de previsión social para las provincias que no han armonizado. Creo que deben tener el mismo trato que las que sí han armonizado y deben tener el financiamiento acorde a cada sistema jubilatorio, en virtud de que si quieren realmente tener un gobierno federal, acompañen y ayuden a las provincias tal cual se lo merecen. Gracias. Tiempo, senadora, gracias.